En el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, la Casa de Oración para Todos los Pueblos, el Centro Cristiano, le da a ustedes y a su familia la más cordial bienvenida en esta noche de clase bíblica, como todos los martes. Y como todos saben, o si no lo saben, les recordamos, todos los martes hemos estado caminando en las huellas de Jesús durante el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Semana Santa y también en este tiempo donde el Señor, después de haber resucitado, duró 40 días caminando en la tierra y haciendo milagros y prodigios como siempre lo hizo en su vida, en su ministerio terrenal. Y lo primero que les quiero decir, que todo lo que el Señor hizo durante su tiempo en la tierra tiene un significado poderoso. Cada palabra que el Señor habló tiene un significado grande y poderoso para nuestras vidas. Y también las que habló después de haber resucitado. Así que por eso es importante que en estos 40 días que el Señor estuvo en la tierra antes de ascender al cielo, 40 días después de la resurrección, estemos en la búsqueda de su presencia más que nunca. Estemos en intimidad, en oración y en alabanza, en adoración y especialmente en acción de gracia por su entrega, y que abramos nuestro corazón para apropiarnos completamente de la bendición y del poder que este tiempo significa para nosotros lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que es muy importante que preparemos nuestro corazón para que el Señor nos fortalezca, nos prepare, nos capacite y sobre todo nos comisione para hacer la obra que Él tiene ya preparada para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. En esa dinámica de estos 40 días post resurrección y antes del Señor de subir al cielo, seguimos en el libro de San Juan, en el capítulo 21. Muy importante. Vamos a ver vamos a leer esta palabra, vamos a tener este corazón abierto y este corazón dispuesto. Y vamos a comenzar, antes que usted se disponga a buscar la palabra, quiero que usted cierre sus ojitos, abra su corazón, pero no se duerma, para que hagamos esta oración, para preparar nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo nos revele el maná que tiene la palabra, para ser alimentados y fortalecidos por esta palabra en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a nuestra hermana Karin, si nos dirige en oración, por favor, para comenzar la clase. En el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia y venimos con gozo y con paz, Señor, preparando nuestros corazones para recibir tu palabra, esa palabra que tú has preparado para nosotros en este día, que es la que nos fortalece, la que nos hace crecer, la que nos hace estar en todo tiempo firmes en ti, Señor, la que nos libra de la ruina. Señor, nuestros corazones que sean tierra deseable en esta noche, que sean tierra fértil, Señor, que sea esa tierra donde tu palabra, Señor, entra, nos limpia, nos santifica, nos hace prosperar y nos hace avanzar en todo tiempo, Señor, agarrados de la mano contigo, que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra para ver, Señor, las bendiciones y todo lo que tú has preparado para nosotros. Lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Ahora sí estamos listos. Les invito a que vayamos al libro de San Juan, los evangelios, el evangelio de San Juan, el capítulo 21. Y le voy a pedir a nuestro hermano Felipe si nos lo puede leer en español del verso 1 al verso, gloria a Dios, al verso 14. Amén. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo,
Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Entonces los discípulos, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Frank, please. 1 to 40. Later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there: Simon, Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples. Simon Peter said, "I'm going fishing." "We'll come too," they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, "Fellows, have you caught any fish?" "No," they replied. Then he said, "Throw out your net on the right-hand side of the boat, and you will catch some." So they did, and they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Then the disciple Jesus loved said to Peter, "It's the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, jumped into the water, and headed to the shore. The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from the shore. When they got there, they found breakfast waiting for them: fish cooking over a charcoal fire and some bread. "Bring some of the fish you've just caught," Jesus said. So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. There were 153 fish, and yet the net had not torn. "Now come and have some breakfast," Jesus said. None of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. Then Jesus served them the bread and the fish. This was the 3rd time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead. Amén. Gloria a Dios. Estamos disfrutando y escudriñando
esas experiencias, porque esas experiencias en las que el Señor se manifestó vivo y resucitado, tienen una incidencia y un poder todavía sobre nuestras vidas. Lo que Él hizo, el significado de lo que Él hizo, ¿verdad? Lo que Él dijo, las enseñanzas, iguales que antes de Él ir a la cruz y antes de morir, que fueron enseñanzas poderosas, ¿verdad? Esas asimismo, después que resucitó, de la misma manera, tienen un poder, tienen verdad, tienen una enseñanza profunda y vamos a escudriñarlo. Yo quiero que usted vaya conmigo en las huellas de Jesús y se imagine cuando dice el mar de Tiberías. Yo quiero que usted sepa que ese mar, que no es otro que el mar de Galilea, no es un mar, sino que es como un lago. Y ahí estaban ellos pescando, ¿verdad? Anteriormente el Señor había hecho un milagro también con Pedro cuando lo llamó. Y el Señor le había dicho, sígueme y te haré pescadores de hombres. Bendito sea el Señor, refiriéndose al llamado de la gran comisión y de modelarle y comunicar las buenas nuevas del evangelio, ¿verdad? Y vemos aquí que él no estaba solo, sino que había un grupo de los mismos discípulos del Señor, de los apóstoles. Estaban con él, estaban con Pedro y estaban echando, yo me imagino aquel panorama, porque ya ellos sabían que el Señor estaba resucitado. Ya ellos sabían que el Señor había resucitado. Ya ellos estaban alegres y confiados. Mas, sin embargo, fíjese usted, tantas direcciones que el Señor le había dado a ellos antes de ir a la cruz. Y aquí están ellos, básicamente, como quien dice, estaban como sin encontrar qué hacer. Estaban como si fuese perdiendo el tiempo, ¿verdad? Mas, sin embargo, me imagino que estaban hasta un poco aburridos ahí, no sabían, estaban ahí, me imagino que estaban todos los amigos juntos, hasta que Pedro decide ir a pescar. Eso fue la tarde del día anterior. Se van a pescar, entran al mar, se pasan toda la noche en el mar y resulta, dice en el verso 3, y aquella noche no pescaron nada. A veces, cuando tomamos decisiones en nuestras vidas y hacemos cosas conforme a lo que nosotros sabemos hacer, ¿verdad? A nuestras propias capacidades, las cosas a la manera nuestra, resulta que no conseguimos los resultados que queremos lograr. El propósito de ellos en esa noche no era quedarse fuera sin dormir toda la noche, era verdaderamente pescar, porque esa era su profesión antes de ellos haber seguido a Jesús en su vida ministerial antes de entregarse en la cruz. Así que esta es como la primera, el volver al mar. Esta era como la primera vez que ellos volvieron a hacer el mismo oficio que habían hecho antes de tener su encuentro con el Señor y antes de ser de los discípulos principales de Jesús, de ser de sus apóstoles. Y veo que estos hombres están ahí, tenían un propósito, tenían las destrezas, las habilidades y la experiencia. Escuchen, tenían la destreza, las habilidades y la experiencia de haber sido pescadores toda su vida. Mas, sin embargo, esa noche entran al mar y no pescaron nada. Muchas veces nosotros, basados en nuestras experiencias, ¿verdad? Habilidades, destrezas, estudios, podemos tomar decisiones sin contar con la bendición del Señor, sin contar con la palabra y la presencia del Señor. Y esto, estaban ellos pescando, no estaban en pecado, estaban pescando simplemente porque de algo tenían que vivir honradamente y ellos estaban acostumbrados a vivir
de pescar y vender su pescado, ¿verdad? Y dice que va amaneciendo y ellos se dan cuenta que no han tenido el resultado. Mire, es muy importante que usted le ponga cuidado a esto, porque muchas veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Y a veces sentimos que hemos perdido el tiempo, pero es porque falta la palabra de Jesús. Es porque nos tenemos que acercar al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. A veces estamos tan enfocados en las situaciones que nos están pasando o las que no nos están pasando, que ni siquiera podemos reconocer al Señor cuando está caminando con nosotros. Si usted escuchó atentamente la prédica del domingo, Jesús camina contigo, te va a dar cuenta que el Señor en los momentos más difíciles camina con nosotros, que el Señor no nos abandona, que su Santo Espíritu nos dirige cuando nosotros contamos con Él. Entonces, la primera cosa es que no habían pescado nada, que no habían alcanzado los resultados que querían, aún teniendo las habilidades, destrezas y experiencias en sus propias vidas, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor viene y ellos estaban tan enfocados en que no habían pescado que ni siquiera están reconociendo que ese es el Jesús cuando le dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Ciertamente, ellos sentían que no tenían nada que dar. Mas, sin embargo, vamos a ver que con la ayuda del Señor, todos nosotros tenemos mucho que dar, mucho que ayudar, mucho que bendecir. Entonces, Él les dijo, verso 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. A mí siempre me impresiona este versículo junto con otros versículos bíblicos que hablan de la derecha. Y no voy a entrar, no los voy a leer, no los voy a recitar todos de mi corazón o de mi cabeza, porque hay varios versículos que hablan de la derecha. O sea, lo maravilloso de tener una vida derecha delante del Señor, de estar correcto. Para nosotros, los que manejamos, los que conducimos carros en esta parte del mundo, ¿verdad? En los países occidentales, donde se conduce por la derecha, sabemos que es importante que nos mantengamos a la derecha para ir de la manera correcta. Ir por la derecha significa ir correcto, ir en su carril, ir de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, esto es muy simbólico y es multívoco, porque si no solamente echar la red a la derecha, si en ese momento era literal que echaran que la red que ellos ya habían sacado del mar, volvieran a tirarla, ¿verdad? Normalmente los pescadores no pescan en la mañana, sino que pescan en el atardecer y en la nochecita, porque es donde los pescados realmente es más fácil de agarrarlos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesús le da instrucciones que a lo mejor para ellos no tenían ninguna lógica. A veces el Señor nos desafía para que nosotros podamos llegar a una nueva dimensión de fe a través de la obediencia, a una nueva dimensión de prosperidad a través de la obediencia a lo que Él nos está mandando. Aunque en ese momento no tenía ninguna lógica que después de ello pasarse toda la noche con la red en el agua y no haber pescado nada, ¿verdad? Tirarla de nuevo, ellos obedecieron de manera incondicional. En esta vez no protestaron, no le explicaron al Señor que tenían toda la noche, sino que obedecieron y echaron de nuevo la red a la derecha. Mis hermanos, y mis hermanas, esto es una muestra de que la obediencia tiene más poder que los sacrificios.
A veces nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, como pensamos que tienen que ser las cosas, como nos acomodan a nosotros, como nos gustan. Mas, sin embargo, el Señor en su palabra dejó claro, tácito, o sea, sobreentendido, bien claro y bien específico, cómo tenemos que hacer las cosas de la manera que van a bendecirnos, que van a prosperarnos, que van a sanarnos, que van a traer una vida de santidad, de paz, de alegría y de gozo, ¿verdad? Entonces, él simplemente le dio una sugerencia que parece un tipo orden, porque a veces uno le dice a la gente, bueno, lo que tiene que hacer es esto, conforme lo que la palabra de Dios dice. Y las personas no obedecen al Señor porque eso no le acomoda, no va de acuerdo a lo que ellos en el momento están pensando. Así que es importante que veamos aquí que esta orden del Señor, que esta sugerencia del Señor desafía la experiencia de ellos, la manera en que ellos estaban acostumbrados a hacer. Esto desafiaba su experiencia, desafiaba su talento, sus habilidades, ¿verdad? Y sus conocimientos. A veces el Señor nos desafía a creerle a Él mucho más que a nosotros mismos. El Señor sí quiere que creamos en los dones, talentos, habilidades y experiencias que Él nos ha permitido adquirir por su puro amor, ¿verdad? Y por su buena voluntad. Más sin embargo, primeramente tenemos que obedecer al Señor para que las cosas nos salgan bien, para que las bendiciones se multipliquen, para que podamos prosperar. Y lo vamos a ver como ellos obedecieron y vamos a ver el resultado. Y quiero que usted se mude, por favor, ahora a ese lago y puede imaginarse aquella escena de estos hombres experimentados en las aguas y en la pesca, romper con todos sus paradigmas para ellos poder obedecer lo que el Señor le había mandado. Eso es obediencia, mis amados, porque parecería una orden simple, pero por mi experiencia pastoral y por mi experiencia como ser humano, sé que cuando las cosas no son de la manera como nosotros conocemos, lo que hemos experimentado, muchas veces no obedecemos. Y el Señor ahí es donde nos desafía a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de obediencia, pero también a través de esa obediencia, ese paso de fe, nos lleva a un nuevo nivel de bendición, de prosperidad y de respuesta divina. Y vamos a ver aquí. Entonces ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mirando esto aquí en el verso 6, usted puede poner primeramente desafío de fe, desafío de obediencia, pero también puede poner en la segunda parte, en la parte B, prosperidad y multiplicación a través de la obediencia a la palabra del Señor. Wow, bendito sea el Señor. Quiero que aquí lo tenga claro. Bendito sea el Señor. Que tenga claras estas cositas. Entonces, aquel discípulo que Jesús amaba, dijo a Pedro, se refería a Juan: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, de la túnica, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces. Porque, como dijo el hermano Felipe, no distaba de tierra, sino como 200 codos, el equivalente a 90 metros. Al descender a tierra, como hemos leído antes, vieron brasas. Mis hermanos, Jesús vino a preguntarle si tenían algo de comer. Y cuando ellos vienen y salen del mar, resulta que ya el Señor le tenía la provisión, el desayuno, peces, asaditos y pan. Mire,
Aquí le puede poner aquí provisión divina. Dios siempre tiene, en el verso 9, Dios siempre tiene la provisión de manera sobrenatural que tú necesitas. La provisión, póngalo ahí en el verso 9, provisión divina, provisión del Señor. Cuando nosotros estamos, yo me imagino que ellos estaban hambrientos, estaban necesitados, ¿verdad? Por eso fueron a pescar. Mas, sin embargo, ya el Señor le tenía una provisión preparada para ellos cuando salieron del mar. Dime tú, asimismo, como el Señor tenía provisión para ellos, Él sigue siendo nuestro proveedor para cada uno de nosotros. Y no, en este caso, era el desayuno, peces y panes. Pero este es un ejemplo de que el Señor es nuestro proveedor y que puede proveernos de salud, de confianza, de bendición, de santidad, de todo, de gozo, de paz. Y menciono esas cosas como importantes porque son las esenciales para poder tener una vida abundante en nuestras vidas. Esas cosas que tienen que ver con el reino de Dios, porque lo demás, lo material, ¿verdad? Las finanzas y todas esas cosas con la sabiduría que el Señor nos instruye, son las añadiduras que vienen con su reino. Así que aquí puede poner provisión divina. Y Jesús le dice, traed de los peces que acaban de pescar. Acuérdense, me gusta porque a veces tenemos una mentalidad escasa. La red de ellos, no, la red de los pecadores no podían agarrar, no estaban hechas, diseñadas con la fortaleza suficiente para poder contener 153 peces grandes. O sea, que la provisión y la bendición del Señor a través de nuestra obediencia, aleluya, escucha esto, es tan grande y de verdad que nos asombra, nos va a asombrar. Solamente tenemos que creer, obedecer y seguir la dirección del Señor, ¿verdad? Dice que Simón sacó la red llena de peces y que eran 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Cuando el Señor nos bendice en abundancia, pero también el Señor nos da lo que necesitamos para que nosotros estemos fortalecidos en Él, aún en medio de cualquier bendición. Si una bendición nos aleja de Dios o nos rompe la conexión, la intimidad, la firmeza con el Señor, entonces eso no es una bendición. Es una trampa del mundo o es una trampa humana o es una trampa del enemigo. Así que la riqueza de Dios, la prosperidad del Señor, no añade tristeza con ella. Dice que la red no se rompió. La red estaba fuerte. Así que es importante que tú entiendas eso. Por más bendición, por más prosperidad que el Señor te dé, tenemos que estar firmes, que no nos alejemos del Señor por nada de esta tierra. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? No podemos romper ese lazo de amor, esa conectividad de intimidad que tenemos con el Señor. No lo podemos hacer a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Y me gusta como Él les invita, venid y comed. Aquí está el Señor ofreciéndonos desde la plenitud, ofreciéndonos satisfacción. No solamente en este caso era una satisfacción del cuerpo, era saciar el hambre, pero a través de esto podemos ver que Jesús puede saciar el hambre espiritual de nuestras vidas, el hambre emocional. Mis hermanos, más que en este tiempo, más que nunca, hay un hambre, hay un vacío existencial, hay un vacío en el alma, en las mentes,
en las vidas de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, hasta de los niños. Están tratando de llenarla con juego, con entretenimiento, y es un vacío que en la época de mi infancia no teníamos ese vacío, porque desde ese tiempo nuestros padres nos enseñaron, bueno, mi madre más que nada y mi abuela más que nada nos enseñaron. En mi caso, otros tienen la bendición de tener también padres que son los sacerdotes de la casa, los que se arrodillan delante de sus hijos, los primeros que se preparan para ir a la iglesia, a congregarse, los que tienen cuidado de las palabras que van a hablar delante de sus hijos, no vaya a ser que lo desilusione o lo desencante de los hermanos de la iglesia. Gente que tiene una vida de verdad, hombres y mujeres que son molde y modelo para sus hijos. Bendito y alabado sea el Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque hace unos años, hace bastante añitos, que éramos niños y éramos jóvenes y más sin embargo no teníamos ese vacío, tratando de llenarlo con cosas materiales. No teníamos celulares, ¿verdad? En mi tiempo de niñez y juventud, yo no tenía un celular, mas sin embargo tenía una vida plena, satisfactoria y satisfecha. Y eso le doy gracias a Dios primeramente, y le doy gracias a la madre que me crió, que me parió y que me crió, y también el modelo que fue mi padre, que fue un hombre trabajador y que nunca le vi faltando de ninguna manera, ¿verdad? Nunca lo vi haciendo nada incorrecto o ilegal, sino que era un hombre que trabajaba duro por su familia y era un modelo. Nunca lo vi borracho, nunca vi nada de eso. Así que me enseñaron a que mi alma y mi espíritu estuviera lleno del Señor y de su palabra. Mis hermanos, ahora hay un vacío que yo creo que nosotros, los padres, las abuelas, las tías, las madres, tenemos que caminar, no la milla extra, tenemos que caminar 5 millas extra para poder pedirle al Espíritu Santo que llene primeramente el vacío en nosotros, pedirle que todas esas áreas donde tenemos hambre espiritual, hambre emocional, hambre de sentimientos negativos, todas esas hambres que tenemos, que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo, así como le dio de comer a sus discípulos, que llene todas las áreas y las dimensiones de nuestras vidas, en todas las áreas, de tal manera que estando llenos, porque nadie puede dar lo que no tiene, podamos, empezando por los de nuestra familia, los de nuestra casa, hacer modelos, ¿verdad? Y entender que tenemos que disciplinar en amor, pero tenemos que ser modelos. Miren, para mí fue una cosa maravillosa cuando un niño de 6 años me llamó la semana pasada y me dice: pastora, yo estoy sangrando por la nariz. ¿Usted podría orar por mí? A mí me desafió. Me llama por teléfono a ver si yo puedo orar por él. Oiga bien, 6 años. Y ya tiene la seguridad y la certeza que si oramos en el nombre de Jesús, el Señor le va a sanar a través de la oración. Y yo comencé a hablar y mi teléfono está como un poco chueco y no escuchaba bien. Y me dice, pero hable más duro porque quiero escuchar la oración. Entonces, me dio mucho gusto y mucho placer entender que no llamó por casualidad, llamó porque confiaba y no solamente quería que yo orara y ya, quería escuchar bien claro la oración. Y estaba totalmente seguro, totalmente, su fe estaba del tamaño de un granito de mostaza, totalmente confiado que la oración de fe le iba a detener el sangrado por la nariz. Y a mí es desafiante
Eso me desafía y además me impulsa. Pero asimismo, todos nosotros tenemos que ser modelos, molde y modelo para esas generaciones. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a no ser simplemente legalistas religiosos, sino a tener una vida espiritual exitosa, dinámica y próspera delante de los ojos de nuestra familia primero y después delante de todos los ojos de los que nos están mirando. Siempre, mis hermanos, no esperen que todo el mundo lo va a aplaudir. De hecho, nunca espere aplausos, porque los aplausos no son para el burro, sino para Jesucristo que entró a Jerusalén sobre el burro. Así que los aplausos y las aleluya y los hosana son para Jesús. Para nosotros se nos está reservada la gloria, el premio, la corona, porque a cada uno se le dará recompensa conforme a sus obras. La salvación es por fe, pero nuestras obras traen recompensa eterna. Aunque no lo veamos ahora, lo vamos a ver en el cielo. No espere aplauso, no espere aprobación jamás. Lo que usted tiene que buscar es que usted sepa con su corazón totalmente sincero y descubierto delante del Señor que usted se está alimentando. Así como Jesús le dijo a ellos, venid y comed. Hay una invitación abierta para ti. Vengan a comer de la palabra del Señor. Vengan a comer, a llenarse de la presencia del Señor. No vamos a la iglesia simplemente a pasar el tiempo y a cumplir. No, vamos a la iglesia a venir a comer. Y usted cuando venga a la clase bíblica, venga a comer. Cuando usted vaya a su devocional personal en las mañanas a orar, en la lectura diaria de la palabra, venga a comer, venga a alimentar su espíritu, su alma, su mente, su cuerpo, sí, venga a embellecerse por dentro y también por fuera, porque el corazón alegre, ¿verdad? Como dice, con el corazón alegre hermosea el rostro, dice el libro de Proverbios. Entonces venga a comer. Venga a la iglesia, venga a comer, venga a la clase bíblica, venga con hambre de comer, de que se les revele ese rema de Dios. Y yo espero que en esta noche hayamos aprendido que no podamos basar nuestras vidas exclusivamente en talentos, habilidades y experiencia, ni en conocimientos y diplomados, sino que tenemos que basar, porque muchas veces usando todas esas estrategias, no nos funcionan las cosas, igual que los pecadores que no habían pescado nada, aún con toda la experiencia. Pero óigame bien, que tenemos que obedecer al Señor como ellos lo obedecieron, echando la red a la derecha, haciendo las cosas de la manera correcta, como el Señor dice, bendito sea el Señor, y ahí es donde encontramos la respuesta, las soluciones, la bendición y la tan ansiada para la gente prosperidad integral. Bendito sea el Señor. Y además, entendemos que la obediencia al Señor trae prosperidad. Entendemos que el Señor suple, que Él es nuestro proveedor. Y por último, entendemos que el hambre que hay en toda la tierra, hay uno solo que puede saciarla. Hay uno solo que puede dar de comer espiritual, emocionalmente, físicamente, en lo profundo de nuestra alma, sanar todos los vacíos y todas las soledades. Y ese es el Señor Jesús. Él es el pan que bajó del cielo. Él es el pan, esa es la palabra, es la luz, es la vida. Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Bendito sea el Señor. Esta palabra parece simple, pero tiene verdades profundas, verdades eternas, verdades que nos motivan a reflexionar en qué estamos basando nuestras vidas, en qué estamos basando nuestras acciones. Estamos caminando por lo que vemos, creemos, sabemos, o estamos avanzando por fe, basados en la obediencia a lo que el Señor dice en su palabra. Bendito sea el Señor.
¿De dónde viene nuestra prosperidad? Bendito sea el Señor. Me gusta que Pedro, además, cuando le dijeron que era el Señor, él dejó todas las cosas que eran importantes para él, ya dejaron de ser importantes en ese momento. Para él lo más importante era ir a donde el Señor estaba, a buscar de su presencia, a acercarse a él. Es interesante esto, ¿verdad? Gloria al Señor. Y veo aquí, ¿se acuerdan el verso 9, como hablamos de la prosperidad y la provisión del Señor, que es integral y que es perfecta y que viene de manera sobrenatural cuando menos lo estamos esperando a través de la obediencia absoluta al Señor? Bendito sea el Señor. Y por último, en el verso 12, hablamos de estar saciados de manera integral, mis hermanos, saciados en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que Él nos llene de su pan. Gloria a Dios. Dios, vino pues Jesús y tomó del pan y les dio, y asimismo del pescado. Qué maravilloso. En este caso, el Señor le dio pan y pescado, pero el Señor, así como le dio pan y pescado, tiene para nosotros lo que necesitamos para suplir y llenar todos nuestros vacíos, toda nuestra hambre y todos nuestros anhelos. Pero tenemos que aprender a basar nuestras vidas en su palabra y en la obediencia. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Aprendimos mucho, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Vamos a orar. Y le voy a pedir a nuestro hermano Felipe si nos despide en oración, por favor. Y los que están conectados por Zoom, aunque nos desconectemos de las redes, no se me vayan para poder tener un tiempito de calidad entre nosotros los que estamos por Zoom. Amén. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque desde el principio nos enseñaste, Señor, a andar derecho, a andar correcto, Padre. Padre, ayúdanos, Padre, en todo tiempo. Danos la fuerza, Señor, y sosténnos, Señor, para nosotros caminar pasos firmes, pasos derechos, pasos contigo, Padre. Haciendo, Señor, tu voluntad en nuestra vida y haciendo, Padre, que tú te reflejes a través de la vida de cada uno de nosotros, Padre. Padre, como tú dices en tu palabra, Señor. Padre, que cuando tú vengas, vienes a recogerte a ti mismo, Padre. Queremos ser un reflejo de ti aquí en la tierra, Padre. Queremos ser esa luz, Señor, que ilumine la vida de los que aún no te conocen, Padre, para que ellos se salven, Padre, y tengan, Señor, vida eterna, Señor, y no solo en el cielo, también aquí en la tierra, Padre. Tengan tanto privilegio, Señor, de los privilegios que nosotros tenemos ahora, Padre, que cada día, Padre, tú nos llevas de gloria en gloria, Padre. Oh, gracias, Padre, porque tu gracia está sobre nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque nuestra copa está rebosando, Padre. Gracias, porque el bien y la misericordia me siguen y me seguirán todos los días de mi vida, Señor. Padre, bendice a todos los que están, Señor, en la línea, Padre. Y gracias, Señor, a nuestra pastora, Padre, por dedicar este tiempo, Señor, para nutrirnos de tu palabra y aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Jesús, amado, por darnos dirección a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, amado, por tu palabra que nos dirige, nos enseña, nos instruye, nos fortalece y que hace que nosotros podamos menguar para que tú crezcas. Gracias, Señor Jesús, porque a través de la obediencia tú abres puertas de posibilidades, Señor, y de prosperidad y provisiones de manera sobrenatural. Gracias, Señor Jesús, porque todas las hambres, los vacíos, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, aún las más escondidas, que tú las conoces porque están delante de tus ojos. Gracias, Señor, porque tú las llenas, Señor. Tú tienes la comida correcta
el alimento correcto, la provisión correcta y la nutrición adecuada. Padre, 1.000.000 de gracias por tu amor, por tu entrega. Si hay alguna persona que está conectado y todavía no ha recibido el regalo de amor que es Jesucristo, este es el momento para que tú y yo hagamos esta oración audiblemente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tú declaras para salvación. Y dice la palabra que a todos los que le recibieron y los que creen en el nombre de Jesús, se les da el derecho no solamente de ser creación de Dios, criaturas de Dios, sino de ser hechos hijos e hijas de Dios. Por eso antes de salir, quiero invitarte a que tú recibas al Señor, porque es la única manera, es la manera que conocemos, que vivimos y que hemos visto en tantos millones de personas, como se ha manifestado la salvación, la redención, el perdón de pecado, la vida abundante y la vida eterna. Haz esta oración conmigo en voz audible. Dile ahí donde tú estás: Señor Jesucristo, yo te necesito. Mi casa te necesita. Mi familia te necesita. Te abro mi corazón. Te abro mi vida. En ti creo. Señor, porque tu palabra dice que Señor, si yo creo, yo y mi casa seremos salvos. Señor Jesucristo, dile, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame una vida nueva, con tu presencia viviendo en mí. Una vida con paz, con gozo y con felicidad. Gracias, porque a través de ti tengo vida abundante y vida eterna. 1.000.000 de gracias. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, te felicitamos y te damos la bienvenida al cuerpo de Cristo y de manera especial al reino de Dios. Si no tienes una iglesia donde congregarte, la casa de oración para todos los pueblos, nos reunimos los domingos a las 12:30. La palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Si te preocupas por la pandemia, no te preocupes, que estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, estamos tomando la temperatura y con todos los protocolos, distanciamiento y mascarillas y cuidado que se necesitan, porque tenemos que obedecer la ley de Dios y la ley del hombre. Así que te invitamos todos los domingos a las 12:30 en punto, ni un minuto más tarde, para que estés disfrutando con nosotros de la llenura, de la provisión, del alimento que el Señor tiene para ti cada día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo domingo y después la próxima clase. Les recuerdo que el último viernes de este mes tendremos nuestra vigilia. No se la puede perder, tiene que estar atento, porque va a ser de mucha, mucha bendición. Me despido de las redes, pero sigo con los que están a través de Zoom para tener un tiempito de quality time aquí.